Bienvenidos a otro video aquí en A 90 Minutos. Lo sé, he estado un poco perdida de los videos aquí en YouTube, pero estaba un poco enferma, entonces no podía grabar nada. Entonces aquí volvemos, vamos a continuar en nuestra historia mundialista. Vamos a hablar del Mundial de Francia 1938. La tercera cita de los mundiales, la segunda en el continente europeo. Así que empecemos. Francia 1938. Si el Mundial de Italia 1934 se desarrolló en medio de incipientes conflictos políticos, Francia 1938 sufrió en carne propia haberse disputado en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. A solamente un año del inicio de la mayor catástrofe bélica de la humanidad, la pelota rodó entre alambres de púa, pólvora y sangre que bullía por odio y rencor. Adolf Hitler había decidido que las fronteras alemanas no estaban lo suficientemente lejos de Berlín, y el 13 de marzo de 1938 se le ocurrió anexar Austria al mapa germano. Esto provocó que la selección austriaca, clasificada para la Copa luego de superar a Letonia en la eliminatoria, quedara fuera del certamen. Aunque este trabajo analiza la historia de una competencia deportiva, no se puede soslayar que la deserción de un equipo de un torneo de fútbol es poca cosa comparada con las graves consecuencias que dejó el escalofriante conflicto bélico. Austria no fue reemplazada por otra selección y Suecia, que había sido sorteada como su rival, pasó directamente a cuartos de final. En un lacónico comunicado, los diplomáticos organizadores del torneo solo indicaron en la planilla oficial que pasaba al turno siguiente Suecia por la no presentación de Austria, sin emitir una palabra del drama que atravesaba la nación tirolesa. Tal vez para regalar una sonrisa al pueblo incorporado a la fuerza de fusiles, la selección germana incluyó en sus filas a 7 futbolistas austriacos: Josef Stroh, Rudolf Raft. Estos ya habían integrado el plantel de Austria en Italia en 1934, si bien no jugaron. Wilhelm Hahnemann, Leopold Neumer, Johann Pesser, Willibald Shamus y Stefan Schoumann. En lo deportivo, estas incorporaciones sirvieron de poco. Alemania fue eliminada en la primera ronda. El técnico germano había requerido también los servicios de Walter Neusch, capitán en ese momento de la escuadra alpina, pero como el régimen nazi lo obliga a divorciarse de su esposa judía, Neusch prefirió huir hacia Suiza. El mejor futbolista austriaco de entonces, Matthias Sindelar, conocido como el Mozart del fútbol, gran figura del Mundial de 1934, también se negó a jugar para Alemania. De origen judío, Sindelar, llamado el hombre de papel por su altura, delgadez y aparente fragilidad, se opuso a servir al régimen de Hitler, aunque solo se tratara de jugar al fútbol. Su gran pasión, tras varios meses de vivir oculto de la terrible SS, su paradero fue denunciado a los nazis por uno de sus excompañeros. Según la versión oficial, Matías, acorralado, se suicidó junto a su esposa el 22 de enero de 1939, aspirando el gas de una cocina. 20.000 personas asistieron a su entierro. Austria no fue el único país que se ausentó por graves problemas políticos. España se encontraba sumergida desde julio de 1936 en la cruenta guerra civil. A pesar de ello, desde la península ibérica concurrieron 2 delegados a París para presenciar la Copa y participar de un congreso de la FIFA, uno por cada bando de la lucha. En el plano reglamentario de la competencia, en ese cónclave que se realizó el 3 de junio, se aprobó una moción del presidente de la Federación Alemana, Felix Linemann, para que no se permitiera reemplazo alguno de jugadores en partidos de campeonatos organizados por la FIFA. Solo se aceptó que en partidos amistosos entre equipos nacionales, si ambos capitanes se ponían de acuerdo, se reemplazara a los arqueros en caso de lesión. El sistema de juego del torneo fue el mismo que se empleó en Italia 4 años antes: eliminación directa desde octavos de final. Para esta edición se estableció además que el campeón del mundo anterior no jugaría eliminatoria.
lo mismo que el país organizador, y se dispuso que si en la final los dos equipos no se sacaban ventaja después de los 90 minutos y los 30 de largue, ambos iban a ser declarados campeones por igual mérito. Otra curiosidad: cada selección debió presentar 2 fotografías y un breve resumen biográfico de cada jugador a pedido de los veedores de la FIFA. El 9 de junio, en el Parque de los Príncipes de París, cuando Suiza y Alemania jugaron un desempate tras igualar 1-1 el primer encuentro, el zaguero helvético Ernest Loertscher marcó el primer gol en contra en una Copa Mundial. Loertscher batió a su compañero Willy Huber a los 22 minutos y colocó el marcador 2-0 en contra de su equipo. Suiza no se amilanó y, como se vería más tarde, la historia no tuvo un final feliz para el desafortunado defensor. Algunos periodistas aseguran que el primer gol en contra correspondió al defensor mexicano Felipe Rosas, cuando el equipo azteca cayó por 3-0 ante Chile el 16 de julio de 1930 en el Parque Central de Montevideo. Según los registros oficiales de la FIFA, ese tanto fue otorgado al chileno Guillermo Zubiabre. La final del campeonato, disputada el 19 de junio en Colombes, un suburbio de París, tuvo como ganador a Italia, que se impuso por 4-2 sobre Hungría. Por primera vez, un país organizador no se consagraba campeón. Por primera vez, un país repetía la hazaña de levantar la copa. Brasil y Cuba, carneros. Durante los Juegos Olímpicos, que en 1933 se desarrollaron en Berlín, el comité de la FIFA se reunió en la Ópera Kroll de la capital alemana para designar la sede en la que se efectuaría 2 años después la tercera Copa del Mundo. Argentina, único país que presentó la candidatura por América, confiaba en ser electa debido a que el campeonato anterior se había efectuado en el viejo continente. Sin embargo, los votos en su mayoría europeos se inclinaron hacia otro postulante: Francia. La decisión estuvo sustentada en parte por intereses políticos. Se argumentó, entre otras cosas, que significaba el tributo al francés Jules Rimet, presidente de la FIFA, y al alma mater del certamen. Y, en alguna medida, por las enormes distancias que había que recorrer para llegar desde Europa a Buenos Aires. A raíz de esta decisión, Argentina renunció a participar del torneo e intentó convencer al resto de las naciones americanas para que no intervinieran en la competencia, que, entendía, correspondía a ser organizada por un estado criollo. De esta forma, Uruguay, Estados Unidos, México, El Salvador, Colombia, Costa Rica y Surinam retiraron sus inscripciones y se unieron a la protesta, pero el boicot continental no resultó del todo exitoso, debido a que 2 países, Brasil y Cuba, le dieron la espalda a los reclamos argentinos y enviaron a París sus respectivas delegaciones. Saludo. La FIFA recibió muchas quejas porque en 1934 todos los equipos que participaron en la Copa de Italia debieron efectuar el saludo romano, que en esos tiempos utilizaban los fascistas y nazis en las ceremonias de presentación y ejecución de los himnos previo a cada encuentro. Para el Mundial de Francia, la entidad permitió que cada una de las selecciones eligiera cómo formar y dirigirse a las autoridades y al público antes de cada partido, a fin de evitar incidencias que pudieran herir la sensibilidad o el orgullo nacional de cada escuadra. La FIFA anunció que cada equipo podrá saludar o mantenerse firme durante dicha ceremonia. El 4 de junio, antes de iniciarse el partido inaugural entre Alemania y Suiza en París, los 2 equipos se formaron frente al Parque de Honor. Los germanos hicieron el saludo nazi, mientras que los suizos se mantuvieron firmes con sus brazos a los costados del cuerpo. Los italianos, en tanto, también levantaron sus brazos antes de casi todos sus encuentros. Los defensores del título solo se cuidaron de no vestir la casaca negra del fascismo ni saludar como Mussolini en la final, porque en las tribunas del Estadio Olímpico de Colombes había numerosos italianos exiliados que, de lo contrario, los hubieran repudiado. Hinchas. Antes del comienzo del campeonato, la Federación Francesa de Fútbol pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que intercediera ante el gobierno alemán para que permitiera el viaje de los hinchas de ese país a la capital gala para presenciar el choque con Suiza, que inauguraría el certamen.
Con Europa a las puertas del mayor conflicto bélico de la historia, un decreto de Adolf Hitler prohibía que grupos de más de 30 alemanes cubran una distancia mayor de 200 kilómetros a partir de las fronteras alemanas. Como el ejército germano se mantuvo firme, su selección jugó sin apoyo. Unos 10.000 alemanes debieron cancelar sus localidades reservadas porque no pudieron salir de su país. Otra versión aseguró que el gobierno alemán no dio permiso de salida a los hinchas que querían ver el partido ante Suiza, para evitar la pérdida de divisas en el extranjero. Lo echaron hasta de su casa. Durante el partido inaugural entre Suiza y Alemania, que terminó igualado en 1 y obligó a un juego de desempate 5 días más tarde, el árbitro belga Jan Lagenus expulsó al austriaco Johann Passer, quien integraba la selección alemana, por haber aplicado una violenta patada al helvético Severino Minelli. La acción de Passer fue tan desleal que la propia Federación Alemana de Fútbol sancionó al jugador por mal comportamiento deportivo. A causa de ese artero golpe, Passer fue suspendido por 6 meses para actuar en el club Rapid Wien y por 1 año para la escuadra nacional. La venda milagrosa. El triunfo ante Alemania en la revancha de los octavos de final el 9 de junio en el Parque de los Príncipes de París fue un verdadero milagro suizo. El equipo helvético perdía 2-0 a los 42 minutos por los goles de Wilhelm Hahnemann a los 8 y de Ernest Loester en contra a los 22. A los 42, Suiza descontó por medio de Eugene Wallachek, pero 2 minutos más tarde quedó con 10 hombres. El talentoso delantero George Addy golpeó su cabeza contra el poste y debió ser retirado en camilla desmayado. La escuadra alpina salió a jugar el segundo tiempo con 1 menos, hasta que a los 13 de ese periodo Addy retornó con la testa envuelta en vendas. El diario destacó que su retorno pareció dar nuevo aliento a todo el equipo de Suiza, que comenzó a jugar con brillo. Así fue. El atacante realizó 3 pases gol para que Freddy Bickel y Andre Abeglen en 2 oportunidades dieran vuelta al marcador y sellaran el triunfo suizo por 4-2. La fortísima contusión no le permitió a Abby integrar al equipo 3 días después, en Lille ante Hungría. Sin el vendado, en la cancha la escuadra magiar se impuso fácilmente por 2-0. Caro, pero el peor. Como el país organizador se hacía cargo de los gastos de traslado, alojamiento y alimentación de todos los equipos, varios periódicos locales se quejaron por la invitación cursada a las Indias Holandesas Orientales, hoy Indonesia, la primera nación asiática en intervenir en la Copa del Mundo. Según los diarios, su participación costó a la Federación Francesa la suma de 400.000 francos, una pequeña fortuna para la época. Para tener un parámetro, en ese entonces ese dinero equivalía a unos 40.000 pesos argentinos. El kilo de pan en Buenos Aires costaba unos 33 centavos, por lo que el viaje costó lo mismo que unos 120.000 kilos de pan. Como el equipo del sudeste asiático fue goleado 6-0 por Hungría y eliminado en el primer partido disputado en Reims, uno de los matutinos advirtió que cada uno de los 90 minutos que jugó de juego del conjunto asiático representó para el comité organizador de la Copa del Mundo la bagatela de 4.500 francos. El abogado. Como en 1934 el centrodelantero húngaro György Sarosi seguía trabajando para un importante estudio de abogados en Budapest, en mayo, a solo semanas del inicio de la Copa, se le pidió que se ocupara de un trascendental caso judicial, que preveía muy buenas ganancias y, si lo ganaba, un enorme prestigio en el campo jurídico. Frente a tan magnífica posibilidad de progreso profesional, Sarosi comunicó a sus compañeros que no viajaría a Francia, pero los jugadores y el técnico Alfred Schaffer lo convencieron de participar en el Mundial con argumentos sólidos. Era el capitán del equipo y el único que, por su versatilidad, capaz de ocupar también puestos en el mediocampo y en la defensa. En esta edición de la Copa, Sarosi fue la gran figura de Hungría y su máximo artillero. Marcó 2 goles a Indias Orientales o Indonesia el 5 de junio en Reims, 1 a Suiza el 12 de junio en Lille y 1 a Suecia el 16 de junio en París por las semifinales y otro a Italia en la final.
Su amor por el fútbol no solo le hizo abandonar aquel caso judicial, sino la carrera legal por completo. Hasta su retiro en 1948, Sarosi obtuvo 5 ligas y 4 copas nacionales, todos con Ferencváros de Budapest. Luego se trasladó a Italia, donde fue técnico de numerosos equipos, entre ellos Juventus y Roma. Menos mal que estaban enfermos. El día anterior al choque contra Brasil, la figura del seleccionado polaco Ernest Wilimowski permaneció en cama por padecer una afección en una muela. Como el delantero no quería perderse el encuentro, le pidió al dentista francés que lo atendió que no le extrajera el diente, porque la extirpación lo hubiera obligado a permanecer 2 o 3 días sin realizar esfuerzos para evitar una hemorragia. El galeno entonces solo le practicó al delantero una cura provisional. Esa misma jornada, en la concentración de Brasil, también debieron solicitar la presencia de un médico. El gran goleador Leonidas da Silva padecía una fuerte otitis. El especialista lo revisó y recomendó que permaneciera en cama hasta la hora del partido. El 5 de junio, en Estrasburgo, Wilimowski y Leonidas se olvidaron por completo de sus afecciones y protagonizaron uno de los choques más intensos de la historia de los mundiales. El polaco anotó 4 goles, récord mundialista en ese momento, y el brasileño 3, para un electrizante duelo que los sudamericanos ganaron por 6-5. Wilimowski se retiró del estadio bastante caliente. No era para menos, su equipo perdió a pesar de sus 4 conquistas. Uno de los goles de Leonidas, en tanto, quedó en la galería de los recuerdos por haber sido anotado descalzo. El partido se disputó en medio de una fuerte tormenta que convirtió el campo de juego en un barrial. En medio de uno de los ataques de la escuadra brasileña, Leonidas perdió un botín en el barro, pero continuó la jugada y terminó mandando la pelota a las redes con su pie apenas cubierto por la media. Esta conquista debió haber sido anulada por el referee sueco Ivan Eklund, pero este no se dio cuenta de la irregularidad, porque la media blanca del goleador estaba completamente oscura, manchada de barro. Las lesiones no abandonaron a Leonidas. En ese duro partido sufrió un fuerte golpe en la cabeza al chocar contra el poste de uno de los arcos, y también una infección en la vista producida por la cal utilizada para demarcar la cancha. Más nada pudo detener al indomable Leonidas, que señaló un gol a Checoslovaquia en el empate del 12 de junio en Burdeos, y otro el 14 en el mismo escenario en el desempate que los brasileños ganaron 2-1. Se rompe, pero no abandona. Cada copa tuvo su batalla, y la de 1938 no fue la excepción. El duelo de cuartos de final entre Brasil y Checoslovaquia fue el más parejo del certamen. Se resolvió de 2 partidos, el primero de los cuales fue verdaderamente sangriento. El árbitro húngaro Pál von Hetska, a cargo de ese juego en el Parc-Leus de Burdeos, el 12 de junio debió echar a 3 protagonistas, 2 sudamericanos y un europeo, cosa que no había ocurrido hasta el momento en un mundial. CC Procopio debió dejar la cancha luego de atacar a puntapiés a 2 rivales, Machado y Jan Rina, más tarde por tomarse a los golpes de puño. Aunque su rival había sufrido más expulsiones, Checoslovaquia terminó con un jugador menos porque su delantero estrella Oldrich Nejerly, autor del tanto de penal, se retiró con una fractura en su pie, mientras que Josef Kostalek abandonó el campo con un fuerte golpe en el abdomen. En el que se mantuvo firme pese a todo fue el gran arquero František Planica, el mejor de la historia de su país, quien había sufrido una fractura. Algunas versiones aseguran que se había roto el radio de uno de sus brazos, otra de una clavícula. Planica se lesionó durante los primeros 90 minutos y estuvo bajo los 3 palos hasta que se cumplió la media hora de alargue. La igualdad se mantuvo, a pesar de la ventaja de un hombre de más con la que contó Brasil durante los 30 minutos de adicional. 2 días más tarde, en el mismo estadio, pero con el arbitraje del francés Georges Capdeville, los equipos volvieron a verse las caras con muchos suplentes. A Planik lo reemplazó Karel Burkett,
Sin embargo, en esta oportunidad, los 22 protagonistas se desenvolvieron con absoluta caballerosidad. Los europeos abrieron el score mediante Vlastimir Kopecky, pero los brasileños se recuperaron y le dieron vuelta con una conquista de Leonidas y otra de Roberto. Hombre demasiado prevenido vale por cero. En la historia anterior se dijo que nada detuvo a Leonidas. Habría que aclarar que esa expresión solo se refería a las lesiones. Al finalizar el desempate con Checoslovaquia, el técnico brasileño Ademar Pimenta decidió no incluir al magnífico delantero para la semifinal contra Italia, programada para el 16 en Marsella. Leonidas está demasiado cansado. Lo reservo para el domingo próximo en el que jugaremos la final en París, manifestó a la prensa el confiado entrenador. Pimenta agregó que sería ridículo no reconocer que el partido será duro, pero tengo fe absoluta en nuestra victoria. Los brasileños daban por seguro su triunfo sobre Italia, al punto de reservar pasajes aéreos para llegar la misma noche a la semi a París y poder descansar 3 días antes de la final del domingo 20. Pero, sin su gran figura, Brasil fue derrotado por 2-1 y relegado a jugar solo el tercer puesto con Suecia. Cuando terminó el encuentro, el eufórico entrenador italiano Vittorio Pozzo se acercó al palco donde estaban los delegados brasileños y disparó: espero que no cancelen el viaje y aprovechen los pasajes para asistir a nuestra final con los húngaros. Casi se arma de nuevo. Leonidas volvió a la cancha el 19 en París y marcó otros 2 goles ante Suecia. Brasil se impuso por 4-2, con los que sumó 8 y se consagró como máximo artillero en la tercera edición de la Copa. Elástico. En el minuto 60 de la durísima semifinal, con el marcador 1-0 para Italia ante Brasil, el árbitro suizo Hans Buetrich marcó un penal para los defensores del título por una falta sobre Silvio Piola. El capitán azurro Giuseppe Meazza asumió la responsabilidad del disparo. Aunque su uniforme no estaba en condiciones, en una jugada previa se le había roto el elástico que sujetaba su pantalón en un forcejeo con un rival. Sin quitar su mano izquierda a la cintura para impedir que su short se cayera, Meazza acomodó la pelota, tomó carrera y lanzó el disparo que se colocó en la red. No obstante el esfuerzo del arquero brasileño Walter, quien se había arrojado acertadamente hacia su derecha. Exultante por el gol que dejaba a su equipo con un pie en la final, Meazza corrió hacia la tribuna donde estaban los hinchas italianos y al levantar las 2 manos para celebrar quedó el calzoncillos. El capitán fue rodeado por sus compañeros hasta que un asistente del técnico Pozzo le alcanzó otro pantalón con el que finalizó el juego. Premio. Poco antes de partir desde Río de Janeiro hacia Europa, un grupo de aficionados convencidos de que su equipo saldría campeón prometió a los arqueros Algisto Lorenzo Domingos, apodado Batatais, y Walter de Souza Goulart Walter, un suculento premio en efectivo por cada partido en que sus vallas finalizaran invictas. Para el partido debut en Estrasburgo ante Polonia, el entrenador Ademar Pimenta designó a Batatais, pero como el arquero de Fluminense recibió 5 goles, algunos de los cuales parecieron fácilmente evitables, para el segundo partido ante Checoslovaquia, el entrenador decidió cambiar al guardameta. El 12 de junio en Burdeos, Walter, quien jugaba para Flamengo, tuvo una actuación brillante, pero no pudo mantener su arco vigente a los 67. Oldrich Nejedly marcó la igualdad que obligaba a jugar en desempate. A partir de allí, siempre con Walter como titular, Brasil derrotó a la escuadra Checoslovaquia por 2-1. Cayó ante Italia por idéntico marcador en la semifinal y venció a Suecia 4-2 en el tercer puesto. De regreso a casa, Walter se reunió con los hinchas y les reclamó el dinero prometido al argumentar que el tanto de Nejedly no debía tomarse en cuenta porque había sido marcado mediante un penal. Pero los fanáticos, que estaban de buen humor porque su selección había retornado sin la copa, rechazaron el argumento del arquero, que se quedó sin recompensa, no obstante su ingenioso argumento. El presidente despistado. El presidente de Francia, Albert Lebrun, concurrió al Estadio Olímpico de Colombes en las afueras de París para presenciar la final entre Italia y Hungría.
Aunque sabía bastante poco de fútbol, minutos antes del comienzo del encuentro, el titular de la FIFA, Jules Rimet, invitó a LeBron a dar el puntapié inicial. El mandatario aceptó, pero su desconocimiento del fútbol, que nunca había jugado, le hizo pasar un mal momento. LeBron apuntó con cuidado a la pelota, pero su patada no hizo blanco en el balón, sino que en el suelo, lo que provocó las risotadas del público. El presidente reiteró el movimiento con más cuidado y la segunda vez la pelota sí se movió hacia los pies de Silvio Piola. Poco después, al ocupar su sitio en el palco de honor, LeBron cayó en cuenta de que su equipo nacional no estaba en la cancha. ¿Dónde están los franceses?, le preguntó a Rimet. Abochornado, porque era la primera vez que la selección anfitriona no participaba de la final, el presidente de la FIFA apuntó con su dedo índice al árbitro Geoff Capdeville. Ahí lo tiene, le dijo, el referee es francés. Derrota festejada. Mussolini volvió a entrometerse con sus particulares manejos en esta tercera edición mundialista. Por un lado, aportó recursos del Estado italiano, como un avión que trasladara al equipo de una sede a otra para que los futbolistas estuvieran más descansados. Pero, por el otro, volvió a amenazar de muerte a todos los integrantes del plantel, incluido el reputado Pozzo, si no regresaban a Roma con la copa. Mussolini envió a la concentración de París un telegrama con solamente 3 palabras: vencer o morir. Los azzurri jugaron tan nerviosos el último encuentro que tras el pitazo final los húngaros casi se suman a la vuelta olímpica, a pesar de su propia derrota. El arquero magiar Antal Sabo no podía disfrutar su sonrisa. Nunca en mi vida me sentí tan feliz después de una derrota. Con los 4 goles que me hicieron le salvé la vida a 11 seres humanos, confesó a un periodista. La guerra estaba a un paso y el Sabo no tenía dudas. En esos tiempos la vida valía muy poco. Los mundiales de fútbol en tanto quedarían postergados 12 años, hasta que se enfriaran los cañones y se disipara el humo de las bombas. Gracias por acompañarme en otro video y nos vemos en el próximo.